Son presentados por Banco Atlántida. Seguimos premiando tus ahorros. Aún quedan 4 casas y 40 bonos de 50.000 empiras. Ahorra y gana. Congreso Nacional convoca a sesión para elegir Corte Suprema este viernes, mientras cabildeos se intensifican y partidos de oposición ratifican compromiso con la Constitución. Elección de la Suprema Corte no se podrá hacer bajo la figura de una nómina porque ese procedimiento se agotó. Debe elegirse con el voto por voto, señalan expertos juristas. Gabriela Castellanos advierte intención del oficialismo en el legislativo de interrumpir el orden constitucional y presenta 3 escenarios en caso de no haber elección del nuevo Poder Judicial. Recompensa de Estados Unidos por paradero de El Porky estaría relacionado por la información que posee sobre ligues políticos y policiales con el narcotráfico y los extraditados en Nueva York. Régimen de Ortega libera y destierra a Estados Unidos a más de 200 presos políticos y el obispo Rolando Álvarez rechaza exilio y es llevado a la cárcel modelo en Nicaragua. Gobierno y sector privado deben bajar sus banderas y definir en forma conjunta estrategia de desarrollo que permita amortiguar una crisis alimentaria que se avecina a nivel mundial, piden expertos. Sala Constitucional declara sin lugar 2 recursos a favor del aborto interpuesto por organizaciones de mujeres. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Tú puedes ser el próximo ganador de una casa o bonos de 50.000 empiras. Ahorra y gana. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 9 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. La coordinadora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, difundió un mensaje este jueves en el cual advierte de la intención del oficialismo representado en el Congreso Nacional de romper el orden constitucional bajo 3 escenarios, en caso que no logren los consensos para elegir al nuevo Poder Judicial. Ante la incapacidad de generar acuerdos, el CNA enciende las alarmas y advierte de un posible intento del Partido Libre por apropiarse de la Corte. La primera pretensión del oficialismo sería apostarle al fracaso de la elección que se desarrollará este viernes y argumentar el rompimiento del orden constitucional. El plan es responsabilizar a las bancadas que se opusieron a la propuesta presentada en la fecha que señala el artículo 312 de la Constitución de la República. Sin embargo, si bien la citada disposición establece que la elección se debe de efectuar en dicha fecha, la norma suprema no regula qué sucederá si la elección no se concluye ese día. Por su parte, aunque el artículo 311 del texto constitucional dispone que en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. Esto tampoco limita tácita o explícitamente que la votación debe efectuarse obligatoria y exclusivamente el 25 de enero. El segundo escenario que denuncia Castellano es la intención de encaminar el proceso a una elección de candidatos por mayoría simple, cuando el requisito constitucional son 86 de 128 votos. Ante este escenario, conviene recordar a los honorables congresistas que la norma constitucional es clara y no ofrece una posibilidad distinta a la votación por mayoría calificada. Incluso, el artículo 311 menciona que, aunque la elección se realice de forma directa y secreta, siempre será necesario el voto favorable de las 2/3 partes. La tercera pretensión sería el posible despojo de las funciones a los actuales inquilinos del Poder Judicial, aun cuando la Constitución no estipula qué ocurrirá si al momento en que los magistrados concluyan su periodo de 7 años no se han elegido a sus sucesores, aunque la ley orgánica del Congreso sí lo establece. En este caso se trata de un vacío constitucional que es complementado por lo dispuesto en el artículo 115, numeral 7 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales sobre los motivos de terminación del cargo de magistrado.
El citado artículo menciona como causa de terminación por concluir el periodo de nombramiento o elección. No obstante, esa misma disposición establece que las funciones de los jueces y magistrados se prorrogarán de derecho hasta que tome posesión su sucesor, aunque tuvieran sustituto legal. En tal sentido, esa regulación no entra en conflicto con la Constitución, pues no se trata de una contradicción entre la norma suprema y una ley secundaria, sino un vacío constitucional que es superado por una norma complementaria. La Organización de Sociedad Civil advierte con anticipación estos escenarios para evitar que se concreten, pues perder la Corte implicaría perder el país, cerró Castellanos. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Algunas de las opiniones de Gabriela Castellanos fueron rechazadas por el vicepresidente del Congreso, Hugo Pino. No, lo descartamos completamente. No sabemos de dónde surgen ese tipo de especulaciones que le hacen mucho daño al país porque crean incertidumbre. Lo que menos quiere el Partido Libre es ir en esa dirección. De haberlo querido el 25 de enero lo hubiese hecho. Por otra parte, la bancada nacionalista insistió que desde la Junta Directiva del Congreso se planifican acciones en contra de la democracia al pretender elegir el nuevo Poder Judicial sin seguir lo que ordena la Constitución. Hoy, como Honduras no ha hecho ningún reclamo público ni manifestaciones de sectores, hoy quieren imponer una corte ilegal por varias razones y varias tesis que son totalmente contrarias a la Constitución. Primero, están hablando que el único día para elegir la Constitución era la nueva Corte era el 25 de enero, eso lo establece el artículo 312 de la Constitución. Y ellos manifiestan ya que si pasó del 25 de enero y no elegimos la Corte, existe ruptura del orden constitucional y a ellos lo faculta para elegir Corte con 65 votos. La Constitución es clara. La Constitución establece que se eligen con 86 votos propietarios, no con suplentes de un partido a otro. Los nacionalistas pidieron a la directiva del Congreso que a la sesión de este viernes se permita el ingreso de veedores nacionales e internacionales. A esta directiva ilegal, a los jefes de bancada, a los que dirigen la seguridad de este Congreso, que mañana le permitan el ingreso como veedores a sociedad civil, al CNA, a las representantes de la ONU, OEA, embajadas, Unión Europea, organismos de sociedad civil. Zambrano informó que el Partido Nacional ha hecho ya la selección de 15 de la nómina de 45 abogados notarios que seleccionó la Junta Nominadora, que poseen principios, cualidades y que no se prestarán a los intereses de atentar contra la democracia, los valores y la familia. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, dijo este jueves que le preocupa la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Preocupa nel sentido que todavía no hemos llegado a un consenso. Estamos a 2 semanas del 25 de enero, cuando estuvimos en Congreso Nacional per la apertura de la segunda legislatura, el inicio también de la votación sobre la Corte Suprema de Justicia. Nos parece que esta es una prioridad naturalmente per il país. Naturalmente tengo y sigo teniendo confianza que los diputados y las diputadas tengan compromiso político, tengan ética y responsabilidad en asegurar que el país tenga certidumbre y se logre un acuerdo. Es un Congreso multipartitario y como tal requiere diálogo constructivo y pacífico en el respeto naturalmente de la diversidad política del país. La representante de las Naciones Unidas en Honduras insistió que la elección del nuevo Poder Judicial es una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. Por eso espera que la elección sea con base a la Constitución del país.
Estado de Derecho significa naturalmente el respeto del marco legal y constitucional. Ahora, esta incertidumbre jurídica también, ahora sabemos que hay diferentes interpretaciones también cuando viene y que estamos en un momento bastante delicado porque estamos en una transición entre una corte que se va y una corte que viene. Entonces entendemos que también hay complicaciones, es un contexto muy delicado, pero naturalmente es importante verdaderamente que se tenga una maturidad política y que una responsabilidad con el pueblo. La representante del organismo internacional le recuerda a los diputados que el pueblo hondureño espera una verdadera aplicación de la justicia y terminar con la impunidad. El COEP hizo un llamado a los diputados para que cumplan con lo que manda la Constitución de la República respecto a la elección de los magistrados de la Corte. El sector privado considera que la elección de los magistrados es una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, garantizar la democracia, la justicia y la equidad para todos. Hacemos un llamado urgente a todos los partidos políticos y a los diputados para que sus estrategias de negociación no se presten a sembrar desconfianza y crear incertidumbre entre los hondureños, asegurando así la paz social. El Congreso Nacional debe elegir individualmente a cada magistrado en forma directa con el voto de las 2/3 partes de los 128 diputados, realizando el proceso de votación tantas veces sea necesaria a fin de tener a los 15 magistrados que dirigirán la justicia de Honduras en los próximos 7 años. El sector empresarial enfatizó que la elección del máximo tribunal del país debe realizarse de manera honesta y transparente para suscitar tranquilidad y estabilidad, lo que se traducirá en inversiones y generación de empleo, de modo que los diputados deben cumplir la Constitución y actuar con patriotismo por Honduras. La reunión de la bancada de Libre pactada para este jueves a las 6 de la tarde para discutir el tema de la elección del nuevo Poder Judicial fue pospuesta para este viernes con el objetivo de dar más espacio para lograr los consensos. Así lo confirmó el jefe de la bancada de Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento. Se pospuso para dar espacio a estas horas de la tarde y de la noche a poder llegar a acuerdos para el día de mañana presentar moción nominativa constitucional y poder tener nueva corte. Según Sarmiento, el encuentro se realizará en horas de la mañana de este viernes previo a la sesión legislativa que está convocada para las 3 de la tarde. El Luis Redondo giró la convocatoria oficial para los 128 diputados para que se hagan presentes este viernes 10 de febrero a las 3 de la tarde para continuar con el proceso de elección de los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, de los 45 que seleccionó la Junta Nominadora. Pues mire usted cuánta reacción de la sociedad, cuánta reacción de la sociedad diciéndole a los diputados: no nos vayan a salir con un desastre, no nos vayan a salir con un chasco, no nos vayan a salir con una decisión al margen de la Constitución. Eso le está diciendo la gente a los diputados. Eso le está diciendo la gente a los diputados. Se eligen magistrados de la Corte Suprema de Justicia con mayoría calificada, con 86 votos, no con 65. Y mientras no hayan sustitutos para los actuales magistrados, ellos continúan en sus cargos. Y dice el 311 de la Constitución de la República que se haga cuanta elección deba hacerse hasta elegir los 15 magistrados. Así dice la Constitución. Lean el 311 constitucional. Así que Honduras le está pidiendo a los diputados responsabilidad. Le está pidiendo a los diputados que se ciñan, se sujeten estrictamente a la Constitución de la República. De continuar la sesión legislativa este viernes, que la directiva del Congreso Nacional inició el pasado 25 de enero y en la cual fue rechazada la moción con la propuesta de Libre para elegir los magistrados de la Corte Suprema, esta tendrá que realizarse mediante votación directa para elegir individualmente a los magistrados tantas veces como sea necesario, reza el texto
Constitucional en su artículo 311. Proceder a presentar una nueva nómina sería improcedente, señalan los constitucionalistas, quienes afirman que ese paso ya fue agotado. En la sesión legislativa que continuará este viernes para escoger la nueva Corte se presentará una segunda nómina de aspirantes a magistrados, arguyendo que la primera moción leída en el Pleno el pasado 25 de enero no fue sometida a votación, adelantó el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino. No se votó, entonces la moción no fue considerada y por lo tanto mañana correspondería volverla a presentar y en el caso de no haber el consenso necesario, entonces se pasaría a la elección de magistrados uno por uno, tal y como lo establece la Constitución. El listado tendrá algunos cambios respecto al primero, pues durante los últimos 15 días se logró consensuar nombres de postulantes que gozan del respaldo de todas las bancadas, amplió el diputado Ramón Barrios, que descarta que estén yendo en contra de lo que establece la Constitución. Hemos consensuado otros nombres. Así que ojalá que mañana nos apoyen con los nombres que hemos consensuado, pero si no, queremos decirle radicalmente al pueblo hondureño: Partido, Libertad y Refundación, la bancada en el Congreso Nacional, vamos a seguir el camino y el procedimiento que señala la Constitución. Pero la reconocida abogada y congresista del PSH, Maribel Espinosa, exige no realizar interpretaciones antojadizas de la ley primaria del país, que es clara al establecer que ahora corresponde votar directamente por los magistrados, dado el rechazo a la nómina presentada por Libre el pasado 25 de enero. Esa moción fue sujeta de votación y no alcanzó los votos, con lo cual, con eso, quedó agotada esa etapa, ese procedimiento de la nómina. Pretender decir que el día de mañana vamos a poder presentar otra nómina, no dice la Constitución eso. El artículo 311 constitucional indica que en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa para elegir individualmente a los magistrados tantas veces sea necesario hasta lograr los 86 votos, recuerda este abogado, quien cuestiona que se pretenda violar el procedimiento parlamentario al introducir una segunda nómina. Contradice la Constitución también, igual que cualquier otra forma de elegir a los magistrados que no esté establecido en el artículo 311. Hasta ahora es incierto que este viernes salga humo blanco del hemiciclo legislativo, pues las fuerzas políticas optan por imponer condiciones que complican los acuerdos. Y hay mucha información aislada, pero sale de los mismos partidos políticos. Por ejemplo, escuche usted lo que dice el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, que ya tienen 4 candidatos y que están peleando por un quinto. Hoy hemos informado a la bancada en pleno que gracias a Dios y a la anuencia, porque hay que decirlo así, a la lucha continua del Partido Liberal y también a la apertura de los demás partidos, hemos podido conseguir 4 magistrados nominados por el Partido Liberal. Estamos en el proceso de seleccionar los nombres y lo vamos a hacer quizás mañana en la tarde cuando conozcamos la hoja de vida de cada uno de ellos. Y que el día de mañana nos vamos a reunir ya para ver las posturas de nuestros candidatos a ser magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia. Hoy solo fue básicamente como un panorama de cómo... Hoy hicimos una radiografía, hoy ya escuchamos 3 candidatos a magistrados que no lo habíamos podido entrevistar, para poder lograr un consenso entre la bancada y que producto de ese consenso, pues mañana tengamos una posición firme en la votación en el hemiciclo del Congreso Nacional. Si esto es así, que ya los liberales negociaron 4 magistrados, los nacionalistas, bueno, han afirmado hasta el sol de hoy que 5 o nada, serían 9. En todo caso, le dejarían a Libre 6. Y se quedaría el Partido Salvador de Honduras sin el magistrado. Ellos han propuesto a la abogada Ana Pineda y al mismo tiempo piden el apoyo para que en caso de ser electa magistrada se convierta en la presidenta de la Corte Suprema. Contamos con el apoyo
del Partido Nacional y del Partido Liberal para la postulación de Ana Pineda. Sin embargo, es el Partido Libre quien se niega a llegar a los consensos que están en discusión. Se niega por dos cosas, porque quiere que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia sea del Partido Libre, y es una exigencia, y dos, no quiere darle ninguna participación al Partido Salvador de Honduras en estos consensos. Bueno, ¿cómo entienden ustedes? Dice Maribel Espinosa que ya tienen arreglos con los liberales para la abogada y notaria Ana Pineda. En todo caso, ¿sería Ana Pineda propuesta por los liberales o uno de los 4 profesionales para convertirse en magistrados por el Partido Liberal? Si en efecto las negociaciones van encaminadas a eso, a 4 magistrados para los liberales, que en todo caso serían 5 para los nacionalistas, 9 y los 6 restantes para Libre. Bueno, miren, por eso les digo, es una información que surge de los mismos protagonistas de la actividad política, de los diputados, de los que están negociando. No sé si al final esto es oficial, pero ¿cómo decir que no es oficial si Mario Segura es jefe de la bancada? Marlon Lara es diputado liberal. Maribel Espinosa es diputada del Partido Salvador de Honduras. Tomémoslo como criterios aislados en este momento, pero no lo descartemos porque ellos son la fuente oficial de estas noticias en relación a lo que están negociando y a la partición para elegir a los 15 magistrados de la Suprema. En otra información, a criterio de la directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarisiuk, el presidente salvadoreño Nayib Bukele empezó a tomar las instituciones democráticas y luego aprovechó ese control para adoptar un régimen de excepción durante el cual han sido asesinados más de 90 individuos dentro del sistema penitenciario y se han detenido unas 62,000 personas, incluidos 1.600 niños, sin el debido proceso de ley. En opinión a Tarisiuk, el régimen de excepción no es la respuesta a un problema legítimo de inseguridad. Bukele es muy popular en El Salvador y controla el mensaje de lo que está pasando, de tal manera que alienta a otros líderes de la región a emular el modelo. La exportación del modelo de Bukele es un riesgo para la región, enfatizó. Los problemas de la región agudizados tras la pandemia profundizaron la pobreza, desigualdad e inseguridad, lo cual fue aprovechado por los gobiernos autoritarios para presentar soluciones más allá de lo permitido por la democracia, dijo Tamara a un medio portugués. Los líderes autoritarios pueden presentar fácilmente soluciones que parecen simples, pero en realidad son abusivas, e instó a los gobiernos a demostrar que la democracia puede resolver los problemas de la gente y la solución es más democracia y no menos, concluyó la directora para las Américas de Human Rights Watch. Una nueva advertencia de Estados Unidos a sus connacionales para ser cautelosos al momento de invertir en Honduras refleja la preocupación de ese país por la inseguridad jurídica, pero en el gobierno dicen que es un llamado a los estadounidenses en general y no a los grandes empresarios de esa nación del norte. Por ende, ello no pone en riesgo la venida de la inversión de ese país. El comunicado de la Embajada de los Estados Unidos a sus ciudadanos advirtiéndoles que sean sumamente cuidadosos a la hora de comprometerse a comprar bienes raíces en Honduras no refleja más que el desorden y la inseguridad jurídica que existen desde hace años en el país, según este empresario. Nosotros también deberíamos de sacar comunicados de la inseguridad jurídica de los propios hondureños, tanto como el crimen organizado, la extorsión, la invasión de las calles, que no puede pasar la gente. Entonces es un país que tiene mucho desorden, pero hay una situación que puede ser positiva de todo esto. Estamos por elegir a una nueva Corte Suprema de Justicia y ahí es donde todas las cosas tienen que componerse y tienen que apuntar a un nuevo horizonte de justicia y de estabilidad política en el país.
En el escrito, la embajada destaca que frecuentemente se encuentran títulos fraudulentos y que cualquier ciudadano estadounidense que esté considerando invertir en bienes raíces en Honduras debe estar consciente de que sus derechos no tienen la misma protección que en los Estados Unidos. Un mensaje que preocupa a este abogado, pues puede desmotivar a los inversionistas estadounidenses, asegura. Es muy preocupante el anuncio que hace la Embajada de Estados Unidos porque el inversionista estadounidense y también aquel que no viene de Estados Unidos toma como referencia las recomendaciones de la Embajada americana y esta alerta sobre la seguridad jurídica aleja la posibilidad de que se desarrollen varios sectores. Podemos mencionar el sector inmobiliario, el sector agroindustrial, el sector turístico. En el gobierno califican la advertencia como algo normal que no va dirigido a los grandes empresarios estadounidenses, sino a la ciudadanía en general, por lo cual no creen que este tipo de mensajes pongan en riesgo la inversión extranjera en el país. Porque este es un mensaje a los ciudadanos comunes y corrientes. Ya cuando una empresa grande como por ejemplo Microsoft se instala en un país y que compran una hectárea, ya son otros niveles, ¿verdad? Pero ya a nivel micro de un ciudadano norteamericano, turista, que le gustó una tierra y que se la quieren vender y es mala, eso pasa a veces. No afecta a la inversión extranjera. Para este doctor en derechos humanos, esa inseguridad jurídica que advierte la embajada es resultado de un marco legal adoptado en el país que violenta la Constitución de la República y varios tratados internacionales. La alerta lo que está planteando, obviamente que hay inseguridad jurídica, pero esa inseguridad jurídica tiene que ver con, recordemos, un marco legal que ha sido adoptado violentando derechos, sin observar lo que establece la Constitución de la República, sin observar lo que dicen los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas, al pueblo garífuna, cuando se va a desarrollar cualquier tipo de proyecto en sus territorios. La embajada pidió prestar particular atención a la compra de bienes en zonas costeras y las islas de la bahía, además de advertir que se ha empleado la violencia en contra de ciudadanos estadounidenses involucrados en disputas sobre propiedades. Aconsejó encontrar representación legal en este país antes de comprometerse a una compra o venta, así como revisar la declaración sobre la inversión en Honduras emitida por el Departamento de Estado. Gabriela Lobo, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, juristas invitados por TN5 Estelar nos dicen hoy por qué Estados Unidos está dispuesto a pagar o a compensar con 125 millones de lempiras a la persona que dé información que conduzca a la detención del Porky. Atentos a esta noticia. Antes, en nuestra sección tecnológica, Jennifer Girón nos cuenta cómo la tecnología usada en la película Avatar está siendo una herramienta útil a la ciencia médica para rastrear la aparición de enfermedades que afectan el movimiento. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. La tecnología utilizada en la famosa película Avatar está revolucionando el diagnóstico de enfermedades y de hecho se dice que podría ayudar al rastreo de su progresión. Los trajes de captura de movimiento que dan vida a los personajes están ayudando a los investigadores a rastrear la aparición de enfermedades que afectan el movimiento. El nuevo sistema utiliza inteligencia artificial para analizar los movimientos del cuerpo. En las pruebas de una investigación publicada en la revista Nature Medicine, expertos de Reino Unido probaron por primera vez los trajes con sensor de movimiento en pacientes con ataxia de Friedreich, una enfermedad hereditaria que daña el sistema nervioso y afecta la médula espinal. Y descubrieron que la inteligencia artificial podía predecir el empeoramiento de la enfermedad en 12 meses, la mitad del tiempo que normalmente le tomaría a un experto. Los investigadores están buscando la aprobación para realizar más ensayos y encontrar medicamentos que podrían ayudar a enfermedades como el Parkinson, Alzheimer y el eritema multiforme. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado gracias a Bacredomatic. Vive más el mundo, vive mejores momentos, vive tus viajes gratis. Se vive.
El precio del dólar y el euro fue presentado gracias a Bancredomatic. Vive más fácil con todos los beneficios de tus tarjetas Bancredomatic. Vamos a tener en los próximos minutos información que seguramente va a generar mucha conmoción en el país. Así que sugerimos su atención, se lo anticipamos. Ya la policía nos lo ha confirmado. Esta noticia que aparece en redes del informativo de San Antonio, que ocurrió en Punta Ocote y Yoro, la enterró en el solar de su casa, después la desenterró y le prendió fuego y posteriormente la llevó a otro lugar. Y esta es la información, Renato, donde un hombre mató a su mujer y luego la enterró en el solar, como usted lo dijo, y de su casa. La desenterró y le prendió fuego. Supuestamente se trata de la señora Inés Pineda, quien había sido reportada como desaparecida desde hace varios días. El sospechoso ya ha sido detenido por la policía. Pero mire usted qué crimen tan horrendo. La enterró en el solar de su casa, después la desenterró y le prendió fuego y posteriormente la llevó a otro lugar. ¡Cuánto odio! Vamos a tener al jefe regional de la policía de Yoro en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. En otra información, la recompensa de $5 millones que ofrece el gobierno de Estados Unidos para dar con el paradero de uno de los líderes de la MS-13, Alexander Mendoza, alias El Porky, obedece, según los analistas, a dos aspectos. El primero, que encabeza una organización criminal designada por Washington como terrorista. Y el segundo, que podría ser una pieza clave para desenredar las operaciones ligadas al narcotráfico y los extraditables en Nueva York. Los 123 millones de lempiras que Estados Unidos pone sobre la mesa para quien brinde información sobre el paradero de Alexander Mendoza, alias El Porquis, solo denota el interés supremo por capturar a un potencial testigo clave que cumpliría una doble función: desarticular las redes de narcotráfico en Honduras y darle el golpe de gracia a los políticos, policías y capos con cuentas pendientes en el norte. Que el interés de Estados Unidos es supremo para consolidar el requerimiento de la Fiscalía en los casos que lleva de narcotráfico y que posiblemente sea de los que han sido extraditados, particularmente de los oficiales de policía y del mismo expresidente Juan Orlando Hernández. A 3 años de su fuga sanguinaria y peliculera de un juzgado del Progreso Yoro, El Porquis, jefe de la MS-13, sigue en el radar de los estadounidenses, que con su colaboración pretenderán sentar las bases para una nueva y actualizada nómina de extraditables, dada su estrecha vinculación con la criminalidad organizada, señala este dirigente de sociedad civil. Es posible que tenga que ver con futuros requerimientos de extradición para otras personas que participaron en la comisión de delitos. Este analista tiene claro que Estados Unidos busca quitarle la cabeza a la MS-13, que ellos mismos declararon como terrorista, pues a base de violencia han sembrado el miedo, obligando a miles de hondureños a migrar irregularmente a Norteamérica. Teniendo los agravantes del tráfico de drogas y además el uso de armas, es una implicación para Estados Unidos altamente grave, pero también hay un señalamiento que hay que tener en cuenta y tiene que ver con la migración forzada, aunque parezca extraño, pero para Estados Unidos la migración irregular es declarada, por ejemplo, un asunto de seguridad nacional. Son $5 millones que la justicia estadounidense ofrece por El Porquis, una jugosa recompensa que sin duda tentará más de alguno. Los números para comunicarse con las autoridades estadounidenses son el +1 202 451 8122 y el 504 8886 7166 vía teléfono, texto, WhatsApp, Signal y Telegram. Bueno, hemos hecho consultas en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, a las personas en los parques, en algunos otros sitios públicos, si de tener información sobre la ubicación del Porky informaría a las autoridades estadounidenses.
Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $5 millones, cerca de 125 millones de lempiras. Usted no tiene que informar nada a la Policía Nacional. Estados Unidos ha ofrecido números para que usted se comunique vía teléfono, WhatsApp y otros mecanismos. En caso usted de saber, de tener información clara, evidencia de que el Porky está en algún lugar, ¿se atrevería a llamar a esos teléfonos? Y esto nos ha respondido el público este día. Bueno, es bastante difícil porque usted sabe que andan bastante fregados detrás de ese mismo, ¿verdad? Y dar una cuestión esa peligroso más bien. No me meto en problemas porque es peligroso. Es un tema muy delicado. Sí, es delicado eso y ahora es peligroso menear la lengua. Eso no sé de eso, pero he oído, pero al verlo es bueno capturarlo porque las autoridades tienen derecho de detenerlo, mandarlo para los Estados Unidos. La verdad que eso es lo que haría, eso es la policía que tiene que hacer eso, porque uno, como si uno no tiene medios para agarrar a esa persona. Ese es un mensaje que mandan de gobierno a gobierno, como que se va a convertir uno en la SS, ¿va? Y ¿usted cree que ese tipo se va a manejar así a nivel va a venir aquí de paisano? Cállate, hombre. Nada más venir para acá abajo, venir para acá. Y los madres les descuento y los cuelgo y hago cagadores con él, a manera que me den mi dinero de los $5,000 que están ofreciendo Estados Unidos. Claro que sí. A uno de pobre no se lo dan. Es falso. Si un general o un coronel dijera, se da cuenta dónde está ahí, a ese se lo van a dar. A uno no va a andar en lío uno. En lío es lo que va a buscar lío para uno y para su familia. Claro que sí, porque el dinerito me serviría, ¿va? Y por la economía mala que hay aquí. Y me ayudaría bastante, ¿va? Por la economía mala que hay aquí en Honduras. No, yo no me meto en problemas con nadie. Sí, no me meto en problemas porque los problemas son peligrosos meterse en lo que no le interesa a uno. No, porque uno no puede, en mi caso, mira, el hombre no me ha hecho nada. Bueno, y uno hay que solo, ¿qué puede mirar uno? Y solo es trabajo. La enterró en el solar de su casa, después la desenterró y le prendió fuego. Al retorno, toda la información que ocurrió en Punta Ocote. Lloro. Pero antes, para tener unas finanzas personales sanas, en Educación Financiera le brindamos estos consejos que le pueden ayudar a cuidar y hacer rendir mejor su dinero en esta temporada y el resto del año. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Procura ser totalero. Así evitarás pagar intereses, recargos y gastos de cobranza, o en su defecto también puedes optar por pagar más del mínimo requerido. Usa el crédito de manera responsable. Hazlo tu mejor aliado. Recuerda que el crédito no es un dinero extra, es una cantidad que te presta el banco por la cual estás obligado a pagarla. De lo contrario, te generará muchos intereses y un mal historial crediticio. Evita comprar por impulso. Una buena forma de lograrlo es diferenciar lo que realmente necesitas de lo que a veces solo es un deseo. Compara precios y calidad. No te vayas por la primera opción. Al comparar puedes obtener un ahorro significativo. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Bueno, tenemos más información de esta hondureña Inés Pineda, Cristina. Sí, de hecho en las redes sociales su hijo había pedido a todos sus amigos que le dieran información. Dice que ella se había desaparecido el 20 de diciembre, conocida como Inés Pineda. Pedimos oración, dice, porque tristemente está desaparecida. Confiemos infinitamente que Dios actuará conforme a su maravillosa voluntad, pidieron en sus redes sociales. O sea, desde el 20 de diciembre desapareció, Renato. Y lamentablemente hoy nos damos cuenta de esta dantesca noticia. Bien, ya tenemos que...
Si puedes leer textualmente antes de presentar al comisionado Miguel Martínez Madrid, por favor, Cristina. Hola, buenas tardes. Les quiero pedir de favor que si saben algo de mi madre, queremos de favor que si les pueden informar a los números que aparecen, y ahí están los números, si la han visto, cualquier información será importante, ya que ella desapareció desde el 20 de diciembre y hasta el día de hoy no sabemos nada de ella. Es conocida como Inés Pineda. Bueno, el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, nos da más detalles de este horrendo crimen por lo que se está describiendo en este momento desde el departamento de Lloró. Comisionado, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Somos portadores de malas y buenas noticias. Lamentablemente se logró detener a una persona por suponerlo responsable de haber dado muerte a su compañera de hogar. Esa es la buena noticia, que lo tenemos ya bajo custodia. La mala noticia es que las sospechas de que la señora María Inés Pineda Zúñiga, de 39 años, unión libre, originaria de Lloro, residente en la aldea Punta Ocote, y quien ya era madre y tenía una hija de 20 años de edad, pues lamentablemente ya logramos encontrar el cadáver de ella, justo cuando el individuo, quien era su compañero de hogar, estaba terminando de quemar sus restos en un solar baldío. Todo se origina después de que la policía recibe información que una persona de 39 años de edad, de nombre María Inés Pineda, había desaparecido desde el 20 de diciembre del año pasado. Las investigaciones se iniciaron, se recolectaron algunas declaraciones de personas. Asimismo, el día de hoy se hizo una visita por parte de la Policía Nacional, en este caso la DPI, a la aldea Punta Ocote Lloro, y el personal de la Policía Nacional empezó a entrevistar al señor Edgar Guerra Morales, quien es nacido en 1977, con el objetivo de encontrar indicios, por lo que al momento de la inspección se encontró un agujero en la parte de atrás de un cuarto de madera ubicada en la casa de él. Esto fue sospechoso. En ese momento el sospechoso no se encontraba, pero se empezó a sentir un olor nauseabundo. Después se hicieron unas investigaciones para lograr ubicarlo. Cuando se logró ubicar, se logró también ubicar el cadáver de la persona María Inés Pineda, los restos que él había quemado en un solar baldío. Aparentemente él, en diciembre del año pasado, había enterrado el cuerpo de su esposa en el solar baldío o en la parte de atrás de su casa, y ahí estuvo hasta el día de hoy en la tarde. El día de hoy en la tarde, como que él sentía que la Policía Nacional estaba muy cerca y que lo querían detener, por lo tanto él vino y desenterró los restos que había enterrado desde diciembre del año pasado, desenterró los restos y los llevó hasta un solar baldío donde inició a quemarlos. Fue en ese momento que la Policía Nacional logró darle detención. Queremos decir que esta operación no se podría llevar a cabo si no fuera por el estado de excepción parcial que se encuentra vigente en ese sector, y gracias al estado de excepción parcial se pudo hacer el ingreso a esa casa, se logró tomar bastantes indicios. Sobre el móvil, todavía estamos muy pendientes de darlo a conocer. Sin embargo, la información preliminar que tenemos es que aparentemente él era bastante celoso y le había encontrado un mensaje en el teléfono de la compañera de hogar, y ahí originó todo el problema. Sabemos que familiares de ella llegaron a preguntar en muchas ocasiones a la casa de él que dónde se encontraba María Inés, a lo que él siempre contestaba que ella lo había abandonado y que se había ido con otro hombre para Estados Unidos. Ahora sabemos que esa historia es totalmente falsa. Lo bueno es que esta persona, sospechosa de haber cometido femicidio, ya se encuentra bajo custodia en la Jefatura Departamental de Lloro de la Policía Nacional,
y en estos precisos momentos se están haciendo todas las diligencias necesarias para que esta persona sea puesta a disposición del Ministerio Público, quien ya está pendiente de todo lo sucedido, y el día de mañana también a los juzgados competentes. Queremos agradecer a las personas que de una u otra forma colaboraron con la Policía Nacional y lamentamos lo sucedido. No sé si tiene alguna consulta. No, es un claro caso de feminicidio. Es un claro caso de feminicidio el que ha ocurrido en ese lugar. Muchas gracias, comisionado Miguel Martínez Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Lamentable hecho que ha ocurrido en el departamento de Yoro. Lamentable la situación de las mujeres en Honduras. Mire usted con qué saña se asesina a la mujer en el país. Y a propósito de estos crímenes, seguimos con la agenda informativa. Este jueves, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Policía Militar de Orden Público, dirigió un operativo en el municipio de San Pedro de Tutule, en La Paz, donde se ejecutó la captura del ciudadano Carlos Enrique Portillo con orden de captura pendiente por suponerlo autor material de un delito de homicidio en perjuicio de su esposa, Mayra Carolina Orellana, crimen que se registró el 21 de julio de 2017 en la comunidad de Tutule. La sección de muerte violenta de mujeres presentó a Portillo ante un juez de letra de la ciudad de La Paz, ante quien solicitó la detención judicial del presunto homicida. En la audiencia de declaración de imputados se le impuso la medida cautelar de la detención judicial a Brian Josué Pineda, a quien se le supone responsable del delito de homicidio en perjuicio del adolescente de 14 años, Keiri Grisel García, en un hecho que se registró el pasado jueves en el sector sureste de San Pedro Sula. El encuentro entre los equipos Maratón y Real España. El detenido fue enviado al presidio del Progreso y se programó para el 9 de diciembre la audiencia inicial. Luego de los escándalos de corrupción en el SANAA y ahora en los consulados hondureños de Estados Unidos y España con el tráfico de citas para pasaportes, desde la oposición le preguntan a las autoridades del actual gobierno dónde quedó o dejaron la consigna de lucha contra la corrupción, si repiten las mañas y resabios que antes criticaban. Que mire, todos somos santos en pecado ajeno, pero ahora que el Partido Libre de Gobierno ya no es coherente con aquella bandera anticorrupción que levantó durante muchos años, ahora estamos viendo que ellos están haciendo cosas iguales o peores que las criticaron. Pero el tráfico de citas en los consulados no es el único acto de corrupción del actual gobierno, asegura el principal partido de oposición al indicar que se ha contratado personal sin experiencia y sin los requisitos que exige la ley, así como ignorar los reclamos de los migrantes en el exterior, principales generadores de remesas. La existencia de una red consular de tráfico de citas en los consulados hondureños de Estados Unidos y España, con conexiones en la Cancillería hondureña, ha llevado al canciller Enrique Reina a denunciar el hecho ante el Ministerio Público, pero rechaza que cercanos a él que desempeñan en el área de informática sean parte de estas conexiones, mientras los migrantes en el exterior que denunciaron los hechos piden que la Fiscalía vaya al fondo del asunto para desmantelar esa red de corrupción. El tráfico de citas para sacar pasaportes de emergencia en los principales consulados de Honduras en Estados Unidos y España pasó en los últimos días del rumor a la denuncia formal ante el Ministerio Público de este país. Esperamos que la investigación permita de manera puntual que se audite el sistema informático, que se haga una auditoría forense, que se investigue en los consulados y sobre todo que se investiguen estas redes de tramitadores. Se trata de una red de tramitadores en Estados Unidos y España con contactos en los consulados y en la misma Cancillería hondureña para acaparar las citas y venderlas a los migrantes hondureños desde $400 hasta $1,200. Se dice que el director de informática ejecutó 93 citas sin tener un soporte técnico de que por qué estaba dando esas citas. Pero también se está hablando de otros funcionarios dentro de Cancillería que están involucrados en esta trama del tráfico de citas de pasaportes. Pero aquí en Honduras el canciller Enrique Reina sale en defensa del director de informática y aclara que es de su estricta confianza y que no tienen ningún parentesco, como se denunció en su momento,
Los casos de 2 funcionarios consulares que dejaron sus cargos es porque se les venció su contrato de trabajo y no por estas denuncias, aclara. En el caso del señor Molina, que se ha dicho por algunas personas que tenemos algún parentesco, no lo tenemos. Él es el encargado de informática, es una persona que ha gozado de nuestra confianza porque trabajó en la administración del presidente Zelaya, también aquí en Cancillería de Administración, en informática, y por lo tanto, por eso se le ha dado este tipo de investigación. El tráfico de citas tiene que ver con la incapacidad en los consulados hondureños de tramitar las solicitudes en tiempos prudenciales, pues a muchos locales los dejan en espera hasta 4 meses y tienen que recurrir a la red de tramitadores para sacar un pasaporte en un día. La denuncia ya está en poder del Ministerio Público y salió de aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es abierta, sin nombres y sujeta a recoger cualquier línea de investigación. Del mismo partido de gobierno exigen abrir los consulados y la misma Cancillería para que la auditoría forense del Ministerio Público no solo destape a los corruptos, sino que también los lleve a los tribunales de justicia. Tenemos que corregir y no solamente destituir, hay que proceder legalmente, porque si no nunca vamos a dar el mensaje, ¿verdad?, de que un puesto público, sea en el país o sea en los consulados, en las embajadas, es para servir a la gente, no para aprovecharse. En los próximos días se conocerán los resultados de la investigación abierta que realiza el Ministerio Público sobre esta red de corrupción en el tráfico de citas de pasaportes, y no se descarta invitar a entes de investigación como el FBI de los Estados Unidos, pues el ilícito tiene una punta de la madeja aquí en Honduras, pero la costura final se termina de coser en ese país del norte. Ulises Aguirre, Telenoticias. El canciller Enrique Reina dio a conocer este jueves las circunstancias, los nombres y la procedencia de los 3 hondureños que murieron en un accidente de tránsito en el estado de Nuevo León, México. Se trata de Darwin Ramón Hernández, de 22 años de edad y originario de Tela Atlántida, Merlin Jocelyn Villanueva Herrera, de 22 años, de San Pedro Sula, y José Humberto Pinto, de 39 años, de Nueva Arcadia, Copán, quienes perdieron la vida junto a 8 guatemaltecos y un mexicano. Estamos haciendo los arreglos respectivos con las autoridades mexicanas, tanto con la Fiscalía y la Policía, para que lo más pronto que sea posible y que ya sean oficialmente reconocidos, pues se proceda a apoyar a sus familias para su retorno de los cuerpos hacia el país. Así que pues lamentamos esta triste noticia de nuestros migrantes. Luego de cumplir con los trámites forenses y de investigación del accidente que deja a 11 migrantes centroamericanos muertos y un ciudadano mexicano, las autoridades hondureñas agilizarán el papeleo para la inmediata repatriación de los cuerpos de las 3 víctimas hondureñas y, de ser necesario, se utilizará el avión presidencial. Pero a través de un tuit, Radio América está informando que el padre de la hondureña Merlin Jocelyn Villanueva y su novio Darwin Ramón Hernández están vivos. Autoridades mexicanas anunciaron el hallazgo de 14 cuerpos de migrantes en una camioneta sumergida en México, entre ellos 3 hondureños. El canciller mencionó estos 3 nombres. Esos 2 nombres, sí. Mencionó estos 2 nombres. Jocelyn Villanueva y su novio Darwin Ramón Hernández como muertos, pero el papá de Merlin, Jocelyn Villanueva, asegura que Jocelyn y su novio están vivos. Así es. Bueno, pues vamos a esperar el desenlace de todo esto y verificar al final cuántos hondureños fallecieron o sobrevivieron en esa tragedia. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, confirmó este jueves que 15 personas fueron las despedidas de la Dirección de Servicio Civil, identificadas como responsables de los actos violentos en la institución. Para yo poder operar en esa institución, lo primero que procuré es evitar más confrontaciones violentas, y a quienes hemos identificado como partícipes de esa violencia, pues hemos decidido separarlos. En este momento son un total de 15 personas que han sido separadas. Bueno, han habido tomas, han habido... lo que yo condené en su momento fue un movimiento violento en que se invadió el centro cívico gubernamental. Ellos no eran ni siquiera parte de la institución.
El funcionario explicó que los despedidos fueron identificados en los videos proporcionados por la seguridad del centro cívico y muchos de los que participaron en la revuelta no pertenecían a la institución. Por ese hecho, el director de Servicio Civil y la subdirectora fueron suspendidos y una junta interventora asumirá en las próximas horas. Más adelante, Sala Constitucional declara sin lugar recursos de organizaciones de mujeres a favor del aborto. Pero antes, Cristina Rodríguez nos informa en El Mundo en TN5 que el régimen de Daniel Ortega libera a más de 200 presos políticos en Nicaragua y los destierra a Estados Unidos. Antes de pasar con esta información que ha sido noticia en todo el mundo hoy, el destierro de más de 200 presos políticos nicaragüenses que ya están en Estados Unidos, tenemos otra información de interés para ustedes. El titular de la Cancillería hondureña, Enrique Reina, anunció este jueves que el gobierno de la presidenta Castro ya envió a Turquía un modesto contingente de expertos militares en desastres naturales al mando del coronel de infantería Humberto Moncada, y entre las principales misiones del contingente es sumarse a su llegada a las labores de rescate de 200 de víctimas del terremoto que reporta cerca de 20.000 muertos. Bien, antes de ir con El Mundo en TN5, el vicecanciller de la República, Tony García, está en comunicación con Telenoticias Estelar para informarnos de los hondureños que supuestamente habían muerto, pero que al menos 2 de ellos están vivos. Vicecanciller, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Pues sí, tengo el gusto de explicar que la confusión se debió a que cuando los migrantes viajan a veces pierden sus documentos de viaje o alguien más los usa, y nos dimos cuenta que en base a los pasaportes que eran ellos, pero afortunadamente la compatriota Merlin Jocelyn Villanueva y su novio Darwin Ramón Hernández estaban vivos y sus pasaportes estaban en este carro, y eso fue el producto de la confusión. Pero eso es una grata noticia, ¿verdad? Porque al final solo fue un compatriota que falleció, y la confusión, pues a veces pasa eso en el tráfico de los migrantes. Mira, bienvenida a la confusión. Es cierto que los familiares pasaron momentos difíciles, pero bienvenida a la confusión. Más vale la confusión que estén muertos. Nos alegra que estén vivos, vicecanciller. Gracias, Renato. Así es, a todos nos alegra mucho esa confusión. Los pasaportes andaban en otro lado y ellos por otro lado, gracias a Dios. Sí. El vicecanciller de la República, Tony García. Ahora sí, con El Mundo en TN5 y esta información que hoy ha trascendido. Nicaragua ha desterrado, mire usted, y reformaron la Constitución para quitarles la ciudadanía nicaragüense a nicaragüenses que nacieron en esa nación. Los desterraron. Los liberaron, sí, pero los desterraron. Y Estados Unidos los ha recibido. La Sala Constitucional declaró sin lugar 2 recursos de inconstitucionalidad que tenían como finalidad blindar el aborto y que fueron interpuestos por organizaciones de mujeres y otras asociaciones que por vía de acción en forma parcial y por razón de contenido enfocaron sus recursos contra el artículo 196, párrafo 1 del Código Penal y contra el artículo 1 del decreto 192-2020 que reformó el artículo 67 de la Constitución de la República, en donde se establece que el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto debe ser castigado con 3 a 6 años de prisión si la mujer lo hubiere consentido o produzca su aborto al que está por nacer. Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer. La Sala Constitucional precisa en su fallo que lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución solo podrá reformarse una mayoría de 3/4 partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional. Asimismo, señala que los argumentos expuestos por las recurrentes no evidencian que las normas tachadas de inconstitucionales vulneren preceptos constitucionales, en consideración a que la Constitución de la República garantiza que el derecho a la vida es inviolable, razón por lo que se debe proteger la vida del concebido aún no nacido, y manda que la presente sentencia sea notificada a las recurrentes. La aplicación de la píldora del día después, PAE,
para casos de violación sexual genera controversia por considerar las organizaciones de mujeres que es una medida parcial, porque en Honduras un promedio de 63 niñas y adolescentes se convierten en madres en Honduras, y muchas a causas del abuso sexual. Pero en el gobierno indicaron que el uso de la PAE ya está definido, que trabajan en un protocolo y que será la ARSA la responsable de su regulación. La píldora anticonceptiva de emergencia PAE para mujeres sobrevivientes de violencia sexual será implementada a nivel nacional. Autoridades en la Secretaría de Salud afinan detalles del protocolo a utilizar para proporcionar a las víctimas el tratamiento integral sin la necesidad de comprobar mediante denuncia el abuso del cual fueron víctimas. Si la persona víctima tiene un trauma tal que no quiere ser revisada físicamente, pues también se va a respetar eso, y entonces va a bastar la historia clínica para que el médico o médica pueda dar el paquete de servicios esenciales. La Agencia de Regulación Sanitaria confirma será el ente encargado de regular, supervisar, controlar y fiscalizar el cumplimiento legal y técnico del medicamento aprobado únicamente para mujeres víctimas de abuso sexual. Esta determinación del doctor Manuel Mathieu es vista como una política pública a medias que no responde al respeto de los derechos humanos y los criterios técnicos científicos. La mayoría de las niñas, de las adolescentes que sufren estas situaciones no lo denuncian o no van a los servicios de salud, lo guardan en silencio, y para esa gran mayoría que lo guarda en silencio no va a haber acceso a la anticoncepción de emergencia, lamentablemente. De acuerdo con el Centro de Derechos de la Mujer, en promedio 63 niñas y adolescentes se convierten en madres cada día en Honduras, y diariamente al menos 3 entre los 9 y 14 años de edad se convierten en madres por violación. En Honduras aún existe una fuerte imposición ideológica, política, religiosa y cultural opositora a la implementación de la PAE. Generalmente se asocia con defender la vida y detestar el aborto. Una cosa es la libertad que usted puede hacer sobre usted mismo, otra cosa es la libertad cuando usted decide sobre la vida de otro. Sin embargo, desde el ámbito médico se explica que la píldora anticonceptiva no es abortiva, lo que hace es evitar la fecundación. Con toda propiedad científica puedo asegurar, no provoca aborto, y eso ya tenemos que irlo educando en nuestra población. El acceso al levonorgestrel debería de ser totalmente liberado, como es en todos los países del mundo. Honduras es el único país en Latinoamérica donde la pastilla anticonceptiva de emergencia pasará a tener un uso restringido. Los especialistas de la salud trabajan en los protocolos de atención para prevenir el estigma. Ya desde antes tenemos protocolos establecidos, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, porque sí nos vienen muchos casos entre niñas, adolescentes o incluso personas adultas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso de la píldora anticonceptiva del día después tiene una efectividad del 95% para prevenir embarazos no deseados. Se recomienda además acompañar el proceso con educación integral en materia sexual y reproductiva. Carlos Soto, Telenoticias. Para mejorar la atención de los pacientes oncológicos, la Liga contra el Cáncer inauguró una moderna sala de infusiones con capacidad para 30 enfermos que ahora ya no adolecerán de un cupo de falta de espacios. Es nuestra nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet por $41. Una moderna sala de infusiones fue inaugurada este día en la Liga contra el Cáncer, donde antes se desarrollaba entre 15 a 20 quimioterapias al día. Con esta remodelación se espera que el número de atenciones de pacientes sea de 30, noticia que es bien recibida por los enfermos que de ahora en adelante siempre tendrán cupos disponibles. El 2018 me lo detectaron y de ahí para acá me he venido tratando, me he ido combatiendo, pero siempre vuelvo. Sí, pero tengo la fe en el Señor que todo me va a salir bien, es la esperanza. El área oncológica incluye consultorios, hospitales del día, área específica para preparación de neoplásicos, áreas de hidratación y transfusión, además un cuarto de reanimación para situaciones de emergencia. Así lo anunció la doctora Suyapa Bejarano.
Tenemos un espacio que no contábamos antes para los pacientes que están muy debilitados, para que puedan recibir su tratamiento en cama. Entonces tenemos una unidad para atender los pacientes que tienen emergencias o que necesitan cuidados paliativos y también los pacientes que necesitan estar en cama. Hemos aumentado más o menos en un 25% nuestra capacidad de atención. Jackie Babún, representante de Listones de Amor, se mostró contenta por la ampliación de los servicios que vendrá a ayudar a más hondureños que luchan por sobrevivir. Nosotros como apoyo a la Liga contra el Cáncer agradecemos porque son de las instituciones que siempre tienen medicamentos disponibles. Esa es una de las cosas más tristes que teníamos en el pasado, que uno buscaba los medicamentos para las pacientes y no las encontraba, pero gracias a la Liga contra el Cáncer, cuando una paciente necesita ayuda y nos busca, pues nosotros venimos y compramos aquí los medicamentos y se los damos a las pacientes para que se puedan hacer sus tratamientos. El año pasado, la Liga contra el Cáncer atendió a 2.162 pacientes, quienes recibieron tratamientos en el área de infusiones. Orlin Martínez, Telenoticias. Fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabits por $41. Bueno, cuando regresemos les diremos cómo reaccionaron los sanpedranos con la decisión del gobierno conjuntamente con el sector avícola de fijar en algunos puntos específicos de la geografía nacional en 130 lempiras el cartón de huevos. En nuestra sección de Economía Hoy, Zulma Tomás nos describe la reacción de los sanpedranos con la decisión gubernamental conjuntamente con el sector avícola de fijar el cartón de huevos en 130 lempiras en algunos puntos específicos de San Pedro Sula y de toda la geografía nacional. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Aunque la Secretaría de Desarrollo Económico y los avicultores convinieron que el cartón de 30 unidades de huevo mediano tendrá un precio de 130 lempiras en algunos puntos de venta, quienes buscan adquirir este producto en pulperías y mercados sanpedranos continúan pagando entre 140 y 150 lempiras y entre 6 y 7 lempiras por unidad. El huevo se mantiene al precio de 140, entonces así hay que comprarlo uno porque no hay de otra. Sí. ¿Y usted lo tiene que dar un poquito más caro? Sí, correcto. A 150, sí, ya por unidad 6 lempiras. ¿Y cuéntanos el tamaño? Pues aquí viene variado, pequeño y grandecito, no es grande que se diga el huevo. A Michelle, quien vende desayunos y almuerzos en una esquina del barrio Medina, no le ha quedado más remedio que aumentarle al menú que ofrece a sus clientes, sobre todo a los que consumen huevo. Y no vemos nada que baja. Y las personas no creen cuando le dice uno aumentó el huevo, aumentó la baleada, porque creen que sigue igual. Creen que es uno el que le aumenta. Y no, es todo lo contrario. Esto va horrible, la verdad. Algunos dirigentes obreros indican que ante este tipo de aumentos y el de otros productos de la canasta básica, el incremento del salario mínimo no rendirá los resultados esperados. Porque ayer precisamente hablando con una compañera me dice anduve buscando un cartón de huevo para toda la colonia López Arellano y conseguí uno a 170 lempiras y el jumbo está mucho más caro. Entonces se preocupa pues cuando allá en Tegucigalpa dicen una cosa, que hay un acuerdo que ya se concertan valores, pero en la realidad no se aplican en la práctica. El costo de los insumos es uno de los factores que están repercutiendo según algunos productores. A esto se suma que entre la cadena de comercialización, entre el productor y el consumidor final se registra especulación, por lo que los entendidos recomiendan un acercamiento entre estos dos eslabones de la cadena de suministros. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ante los pronósticos de una carestía de alimentos por fenómenos naturales y la guerra en Ucrania, piden al gobierno y el sector privado sentarse a dialogar al margen de sus ideas a fin de desarrollar estrategias que permitan disminuir el impacto de los altos precios que enfrentará el país por el rubro de los alimentos.
La incertidumbre por la guerra en Ucrania y los efectos del clima por una inminente sequía este año aumenta la preocupación por una posible escasez mundial de granos básicos que impactará en toda la cadena agroalimentaria del país. Si la guerra de Ucrania y Rusia no aminora y más bien se aumenta la intensidad de esto, va a impactar enormemente, más el ingrediente de un tema climático que entramos en un año niño, que eso se esperan precios récords de los commodities, por ejemplo en el maíz. La situación es compleja, advierten desde el sector privado y aseguran que es fundamental que los funcionarios se sienten a dialogar sin miedo con los empresarios para elaborar programas de desarrollo que permitan mermar el impacto. Tenemos un Consejo Nacional de Competitividad e Innovación. Ese consejo hay que activarlo, hay que convocar a los que estamos en ese consejo para que podamos iniciar a discutir estos temas tan importantes como la afectación que va a tener en la economía nacional, el precio de los commodities y sobre todo cómo podemos nosotros contrarrestar eso con medidas reales y palpables, tanto del gobierno como del sector privado. En la Secretaría de Agricultura informaron que tienen un plan que incluye estrategias para promover 53 rubros agrícolas y afirman que están dispuestos a escuchar a los diferentes sectores. Estas políticas públicas van a definir la ruta a seguir en cada uno de los rubros y por supuesto el papel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de las mesas de producción es justamente encontrar la armonía entre productores, agroindustria, importadores para que la producción nacional se vea fortalecida. Economistas consideran que Honduras tiene recursos naturales suficientes para garantizar la seguridad alimentaria. El país tiene que buscar producir más alimentos para tener mayor crecimiento económico, sustituir muchos alimentos que vienen importados. No puede ser que sigamos importando el 50% del maíz que consumimos y el 70% del arroz que consumimos. Los entrevistados advierten que se requiere un trabajo en conjunto para aumentar la producción, porque solo así se podrán bajar los precios para que 4.6 millones de hondureños en pobreza tengan acceso a la canasta básica. El emprendedor de este jueves es una abnegada enfermera auxiliar que ha hecho de la medicina natural una forma de generar ingresos que le permiten sostener su familia y ofrecer productos naturales para quienes sufren de insomnio, bronquitis o indigestión. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Ella es doña Elena Guevara, una enfermera auxiliar que logró graduarse, mantener a sus hijos y ayudar a su familia emprendiendo en la medicina natural. Por más de una década ha distribuido diferentes plantas medicinales que han servido de ayuda para centenares de clientes en busca de un alivio para afecciones como la indigestión, la bronquitis, el insomnio, entre otras. Con esto pues paso la vida, ¿verdad? Y terminado de criar a mis hijos. Esto nosotros lo creamos viene de la esquina de Quincho León. Ahí empezamos con ese puesto desde que desalojaron todos los vendedores. Me he venido para acá aproximadamente 15 años. Doña Elena ha buscado certificarse en medicina naturista, logrando viajar a Guatemala para ampliar su conocimiento y a la vez importar productos que provienen de la naturaleza para contribuir en el bienestar y la salud. Vaya, le lleva para lo que es infección de riñones, ardor de orín, mal de orín, próstata, dolores de espalda, retención de líquido. O sea, una limpieza. Está el otro, como es para asunto respiratorio, le lleva para lo que es garganta, amigdalitis, tos, tosferina, broncomialgia, todo lo que es asunto respiratorio. Si desea comunicarse con doña Elena, puede llamar al 8773-8034. Este emprendimiento se puede encontrar en las afueras del Seguro Social de la Granja en Tegucigalpa, de 9 a 5 de la tarde. Aquí encuentra desde manzanilla o ajenjo para abrir el apetito, o cúrcuma, quinoa roja y cola de caballo para ayudar a los riñones y la próstata. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Hola, ¿qué tal? El luto mundial continúa porque las víctimas superan ya las 20.000 personas muertas tras el terremoto en Turquía. Y esta imagen ha llamado la atención porque un padre desesperado grita, golpea con una piedra donde supuestamente están sus parientes que fueron soterrados
y les dice hagan ruido, por favor, digan algo. Es dramático lo que está pasando en este sector del mundo y es que es cantidad de energía la que liberó la Tierra y por eso se estremeció de esa forma, a tal grado que la represa, que es la tercera más grande del mundo y que está ubicada a unos 600 kilómetros de la capital de Turquía, pues reporta algunas grietas y esto vendría a agudizar pues la crisis que se está viviendo en ese sector, toda esa tragedia, porque esas grietas quieren decir que en cualquier momento esa cortina puede ceder y toda esa agua almacenada pues haría desastres en ese sector donde se encuentra muy cerca del río Éufrates. Mientras nosotros seguimos la pista de un frente frío que está llegando al centro del Golfo de México. Es el número 30. Será reforzado en las próximas horas por el número 31. El sábado lo tendremos aquí sobre la península de Yucatán y el domingo sobre nuestro Golfo. Pero conforme se vaya acercando ya estará aportando humedad a nuestro territorio y las condiciones entonces se volverán hacia el fin de semana totalmente inestables. Pero para esta jornada de viernes la condición pues será semiestable con algunos chubascos muy dispersos en el oriente, el resto del país con condiciones estables. En cuanto al oleaje hay una buena noticia y es que conforme avance esta jornada pues el oleaje se irá retirando, que ha estado picadito ahí cerca de Islas de la Bahía y algunos puntos del norte de Atlántida, pero poco a poco va a ceder. Por lo menos tendremos 2 días de tranquilidad en cuanto al oleaje y el fin de semana vuelve a elevarse por la llegada del frente frío y sus vientos racheados. Y aquí estamos viendo justamente la humedad que podría estar ingresando, muy poca en la región oriental y la mayor parte del país reportando condición bastante estable en esta jornada de viernes, temperatura máxima de 28, llegamos a 29, 31 en el norte, hasta 23, 25 en la región occidental, aquí en el centro nos quedamos entre 28 y 29 y vamos hasta 37 en la zona sur del país. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia, y si es noticia, que sea una noticia positiva, por favor. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Congreso Nacional convoca a sesión para elegir nueva Corte de Justicia este viernes. Esta noche se intensifican los cabildeos en medio de advertencias del CNA de intención del oficialismo en el legislativo de crear escenarios para romper orden constitucional. Partidos de oposición ratifican su respeto a la Constitución. Escuche por qué estaría interesado Estados Unidos en la captura del Porky, líder de la MS-13. Que el interés de Estados Unidos es supremo para consolidar el requerimiento de la Fiscalía en los casos que lleva de narcotráfico y que posiblemente sea de los que ya han sido extraditados, particularmente de los oficiales de policía y del mismo expresidente Juan Orlando Hernández. Daniel Ortega libera y destierra rumbo a Estados Unidos a más de 200 presos políticos, opositores al régimen, entre ellos líderes políticos, periodistas, empresarios, exguerrilleros, estudiantes y feministas. Ortega les suspendió la nacionalidad y les califica de apátridas. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Elección de la Suprema Corte no se podrá hacer bajo la fórmula de una nómina, porque ese procedimiento se agotó. Debe elegirse con el voto por voto, señalan expertos juristas. Hugo Noé Pino descarta intención de ruptura constitucional, atribuye advertencia del CNA a una especulación, pero la oposición política cierra filas a favor de la Constitución en elección de la Corte. Recompensa de Estados Unidos por paradero de El Porky estaría relacionada por la información que posee sobre ligues políticos y policiales con el narcotráfico y los extraditados en Nueva York. Gobierno y sector privado deben bajar sus banderas y definir en forma conjunta estrategia de desarrollo que permita amortiguar una crisis alimentaria que se avecina a nivel mundial, piden expertos. En Punta Ocote, Lloro, mujer pierde la vida a manos de su pareja sentimental, quien la enterró en el solar de su casa, después la desenterró y le prendió fuego y posteriormente la llevó a otro lugar y la policía confirmó la captura del supuesto responsable.